Bienvenido a la Iglesia Bíblica, Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios. El título del estudio de hoy: El verdadero arrepentimiento, basado en 2 de Corintios 7, versículos del 2 al 16. Vamos a abrir nuestras Biblias al 2 de Corintios capítulo 7 y vamos a contemplar un tema muy importante y relevante para nuestras vidas hoy en día. A menudo nosotros escuchamos a personas famosas que cometen algún error y luego salen para pedir disculpas. Pero muchas veces esa confesión es un tema de relaciones públicas más que arrepentimiento sincero. ¿No es así? Escuchamos de personas como Lance Armstrong, ese ciclista famoso, ganó muchas competencias a nivel mundial y todo el mundo le veía como el mejor ciclista que había existido. Y le habían preguntado muchas veces si él usaba algún tipo de dopaje o si tomaba cosas ilegales o ilícitas para poder ser más fuerte, tener más, ¿cómo se llama eso? Resistencia ante todo. Y él siempre negaba. Pero en el 2013 salió a la luz que sí, ciertamente lo había hecho, y él dijo, bueno, sí, lo he hecho toda mi carrera, toda mi vida prácticamente. Y dijo, bueno, sí, pero no estaba ni siquiera no demostraba ni siquiera remordimiento. Otros casos de personas que fueron pilladas en diferentes acciones pecaminosas. Un pastor, me llama la atención la historia de él. Él era de las Asambleas de Dios. Era un teleevangelista, un promotor del falso evangelio de la prosperidad. Mucha gente mandaba dinero. En los años 80, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, casi 40 años, él estaba ejerciendo ese ministerio y era muy famoso a nivel mundial también. Uno de los primeros que estaba saliendo en televisión, se volvió un millonario, pero era muy directo contra los fornicarios. Y él hablaba mucho sobre la fornicación, el pecado sexual. Y resulta que él había estado con prostitutas y había estado buscando esas mujeres en diferentes viajes. Entonces les llamaron la atención y él salió en televisión con lágrimas e hizo una confesión muy, muy pública, muy convincente, pero volvió a hacerlo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y eventualmente fue despedido de la denominación. Seguía ministrando ahí, entre comillas, con sus seguidores. Él se convirtió en más una secta, como autónomo, era independiente, pero nunca hubo un cambio real en su vida. Un ejemplo bíblico sería como el rey Saúl. ¿Se acuerdan de él? El primer rey de Israel. Ese rey Saúl fue confrontado porque había pecado, había hecho algunas cosas mal. Y él dijo, es más, en 1 Samuel 15 dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Yo sí he pecado, pero no quiero que todos los demás piensen mal de mí. Quiero que me honres delante de ellos. Quiero conservar mi imagen pública, mi reputación. El Señor desechó a Saúl. No hubo nunca un verdadero arrepentimiento en su vida. Eso pasa una y otra vez, pero en la Biblia vemos que al Señor le importa este tema del arrepentimiento. Nos enseña que hay un verdadero arrepentimiento que es transformador. Y no es que el pueblo de Dios nunca falle, porque siempre cometemos errores una y otra vez. Estamos en esta lucha contra la carne. Los cristianos no pensamos que seamos mayores o superiores a otros. No, antes reconocemos el opuesto. Fallamos. Y por eso necesitamos desarrollar una vida de constante arrepentimiento, de mantener cuentas cortas con Dios, de mantener una buena relación con Él. No evadimos la responsabilidad, pero tampoco permanecemos en la culpa. Los extremos de esta idea del arrepentimiento, unos no quieren aceptar la culpa y otros no quieren soltar la culpa. Y todos nosotros tenemos esta lucha en nosotros cada día prácticamente. Cometemos errores, pero ¿qué hacemos cuando pecamos? Hay otros que nunca han descubierto el poder transformador de la salvación de Dios que está disponible en Cristo. Y hoy vamos a compartir sobre cómo pueden ustedes también conocer esto. En esta carta de 2 de Corintios, no es la segunda carta que Pablo escribe, de hecho se supone la cuarta carta. Hay otras dos que se perdieron
El Señor no quiso que formaran parte del canon de la Escritura. La tercera, o sea, la carta anterior, fue enviada un poco antes de 2 de Corintios, pero fue muy directa. Todo lo que se refiere a esa carta de la perdida, lo que sería la tercera carta del apóstol Pablo, él confrontó mucho pecado en la vida de los corintios, él confrontó la actitud de ellos y hasta señaló a un hombre que estaba causando muchos problemas ahí en la congregación. Y él dice que esa carta fue muy severa. Y vamos a ver hoy el resultado de esa carta, que es un verdadero arrepentimiento, un cambio total. Entonces aquí vamos a ver que Dios quiere que aprendamos a vivir vidas de verdadero arrepentimiento. Vamos a descubrir 3 partes esenciales que son conexiones que confrontan, tristeza que transforma y gozo que gobierna. Y vamos a ver el texto aquí. Es casi todo el capítulo 7 de 2 de Corintios 7. Dice lo siguiente, versículo 2 en adelante. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto, hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si a algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así también como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que hoy está abierta delante de nosotros. Y gracias por la oportunidad de escuchar tu voz, no solamente a través de estos parlantes y esta Biblia abierta, sino tu Espíritu Santo hoy confirmando la palabra en nuestros corazones, confrontándonos un poco, señalando dónde hemos fallado, qué hay que cambiar, pero sobre todo la esperanza que hay en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que me uses a mí, un mensajero, que sea un mensajero fiel de tu texto, de tu verdad. Señor, soy el encargado nomás en esta hora para transportar tu mensaje de las páginas aquí a nuestros corazones, a nuestros oídos. Que tu Espíritu Santo me ayude a comunicar con claridad para que todos vean a Cristo y vean el poder de Cristo, que estemos conscientes también de nuestra gran necesidad de ti, de nuestros propios errores a veces que nos son ocultos. Señor, expónlos, muéstranoslos, y nosotros vamos a confesarlos y abandonarlos y dejarlos en tu mano para que nos transformes. Y yo te pido, Señor, por aquellas personas que hoy escuchan mi voz, que no conocen la salvación, que hoy sea el día que descubran libertad, gracia, perdón, salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo.
Amén y amén. El verdadero arrepentimiento tiene aquí en este texto tres partes muy importantes. Primeramente, conexiones que confrontan. Conexiones que confrontan. En nuestras vidas, Dios suele usar a otras personas para ayudarnos. Y muchas personas no quieren esto. Yo creo que la razón que muchas personas nunca experimentan la gracia transformadora de Dios o la restauración de Dios o el gozo de Dios es porque no quieren ser confrontados. No quieren conectarse con los demás porque al conectarnos con otras personas, esa conexión profunda lleva un conocimiento de la persona. Y muchas veces para cruzar esa brecha es incómodo. Es muy incómodo porque mantenemos relaciones muy superficiales, ¿sí o no? Vemos a la misma persona siempre, pero nuestras conversaciones no rasgan sino la superficie de quiénes somos de verdad. Entramos aquí hasta en la iglesia y decimos, hola hermano, ¿cómo está? Bien hermano, hermana, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va la vida? Bien. Trabajo, bien. En la familia, bien. Mientras por dentro estamos mal. ¿Sí o no? Es difícil compartir realmente cómo estamos, porque tememos lo que van a pensar los demás si no estamos bien. Entonces, nos ponemos la sonrisa falsa, nos escondemos detrás de la máscara y nos aislamos en una burbuja, porque cruzar de una conexión a un conocimiento es doloroso, porque luego las personas conocerán el verdadero yo. Nos verán en los momentos de tristeza, nos verán en los momentos de alegría, nos verán en los momentos de tentación, de tribulación, de angustia. Nos verán cuando no sabemos a dónde vamos y no queremos que piensen mal de nosotros. Entonces nos escondemos detrás de una fachada de que todo está bien. Pero lo que Dios quiere es que crucemos, que entremos en esa conexión, esas relaciones sinceras, amistades profundas, a un conocimiento, y del conocimiento podemos llegar a lo que es corregir, confrontar, ayudar a la persona. Y eso es lo que realmente no queremos. Que sepan algo de nosotros nos incomoda, pero que nos digan algo al respecto, uy no, eso sí no. Pero lo que Pablo dice aquí una y otra vez es que ustedes nos conocen y nosotros los conocemos. Hay una conexión aquí. Y esa conexión es muy importante porque puede llevar a ayudar a la persona a corregir o confrontar algo, no para condenar a la persona, sino para ayudar a la persona y luego consolar a la persona. Y anhelamos esa consolación, pero no viene sino por la corrección, y la corrección no viene sin conocimiento, que no viene sin conexión. ¿Sí pueden ver cómo esta verdad es importante? Estas conexiones son importantes en nuestras vidas. ¿Será por eso que muchos no quieren conectarse realmente con nadie? Temen lo que van a descubrir las personas, temen lo que verán las personas, pero viven sus vidas en temor injusto, en un temor ilógico, porque precisamente el Señor nos libra de ese temor, nos da libertad sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la ansiedad, sobre la depresión, nos da libertad, pero para tener esa libertad, para vivir en esa gracia debemos arriesgarnos a conectarnos. Yo sé que en nuestra congregación es una congregación muy joven, un poco más de 4 años de edad y ya como 300 personas que vienen aquí semana tras semana entre los dos cultos y damos gracias a Dios por eso. Ha crecido mucho. Pero yo sé que la historia de muchos de ustedes es que han llegado aquí después de haber sido heridos. Alguien los hirió en otra parte, en otra congregación, y muchos salieron por doctrina de otras congregaciones, entre comillas, cristianas. Muchas personas descubrieron el verdadero evangelio acá, donde se expone claramente lo que es la palabra, y gloria a Dios por eso. Otros eran creyentes, pero salieron porque habían abuso de liderazgo, abuso de confianza, y llegaron aquí con todo ese equipaje de heridas, pero también escondiéndose detrás de ese escudo de superficialidad. Para ser realmente una iglesia bíblica debemos abrirnos un poco. Debemos aprender a caminar con las personas en su alegría, pero también en su tristeza, no señalando a todos simplemente porque sí, pero ayudando a las personas. Necesitamos esas conexiones que confrontan y consuelan al alma. Al abrir esta sección, Pablo nuevamente acuerda a los corintios quién es
sobre su integridad, su irreprensibilidad y también su cariño para con ellos. Es muy importante. Dicen los versículos 2 y 3, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. En otra palabra, Pablo dice, ustedes nos conocen y nosotros los conocemos a ustedes y los amamos mucho. Y sabemos, ustedes saben cuánto los amamos, que están en nuestros corazones. Es a base de esa relación que puede decir lo que dice. Hay personas en ambos extremos, hay personas que quieren señalar a todos sin tener una relación con esa persona y no es bien recibida la corrección. ¿Cierto que sí? Eso pasa con los nuevos padres. Uy, no. Estamos ahí en público, ya mis hijas están grandes, pero me acuerdo que cuando mi hija mayor, Amira, apenas nació, hace más de 15 años, salimos y todo el mundo tiene una opinión sobre cómo deberíamos criar a nuestra hija, ¿cierto? Algunas personas dicen, ay, deben abrigar mucho más a esa bebé, ella se va a enfermar. Y otra persona dice, uy, ¿por qué tienen tan abrigada a esa bebé? Se va a enfermar con la misma ropa, en el mismo clima, en el mismo sitio, en el mismo tiempo. Y cada persona tiene opinión. Y nosotros como nuevos padres escuchamos a estos y estos y esto y esto. Y en fin, terminamos cansados de tanta opinión pública. Todo el mundo señalándonos porque estamos haciendo las cosas mal. Uno se frustra cuando se siente señalado, ¿sí o no? Pero cuando hay una relación y cuando se dice la cosa no para condenar, sino para ayudar a la persona, es diferente. Cuando alguien a quien amamos y quien nos ama nos dice algo, tiene más peso, especialmente cuando sabemos que lo dice en amor. Y eso es lo que dice Pablo. Hay una conexión, pero esa conexión, esa sinceridad, esa relación sincera que tenemos, abre el camino para confrontar el pecado. Y el carácter también es importante, ese carácter intachable. Si un líder no tiene carácter, entonces ¿para qué va a hablar de las cosas? Y Pablo resalta, tiene un corazón abierto, un carácter intachable, una compasión sincera, se preocupa por esas personas y nosotros debemos aprender de esto. Desarrollemos esas conexiones los unos con los otros y con los líderes que Dios pone en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por algunos líderes en mi vida y también por algunos que me ven como líder. Y la idea es servirnos los unos a los otros, pero necesitamos los unos a los otros, mucho más de lo que nos imaginamos. Versículo 4, Pablo dice, mucha franqueza tengo con vosotros, porque puede decirles la verdad, porque ellos lo conocen. Él puede hablar directamente, abiertamente. Es peligroso cuando llegamos a tener relaciones importantes, pero sin confianza. Cuando no hay confianza, se esconden detrás de una fachada de superficialidad. Cuando no hay confianza, no se conocen, no se pueden consolar. En una pareja, cuando se pierde la confianza, cuando hay secretos entre el uno y la otra persona, cuando nosotros guardamos secretos, no hay confianza, no se puede decir nada. Y cuando alguien se ofende fácilmente, es difícil hablar de los temas importantes y terminamos no hablando de nada. ¿Cierto que sí? Pero Pablo dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Ya les he hablado directamente, pero ustedes conocen mi corazón, ustedes saben cuánto los amo. En Gálatas 4:16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Son líderes religiosos, tienen que a veces decirnos la verdad y nos duele. Nos pisa los dedos de los pies. 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Como los padres tienen que tener conversaciones difíciles a veces con los hijos que no les gustan, pero es por amor, es porque les ama, quieren lo mejor para ellos. Así Dios pone líderes en nuestras vidas y otros creyentes mayores para ayudarnos. Hebreos 13 dice, acordaos de vuestros pastores para que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es muy importante esta relación. No solo venir y escuchar la palabra de Dios, un buen sermón de vez en cuando, una enseñanza bíblica. Eso se puede hacer en YouTube. Eso se puede hacer en línea y a veces mucho mejor.
Los pastores que predicamos acá no somos los mejores predicadores del mundo, se consiguen por otras partes, pero lo que necesitamos son otros hermanos que nos ayudan, que nos conocen, que vigilian por nuestras almas, que caminan con nosotros a pesar de todo. No solo con los pastores. Aquí vemos en este texto, no solo fue el apóstol Pablo y otros líderes mayores con él, sino también Tito. Y Pablo dice, yo estaba pasando por una mala situación, un mal momento, y yo realmente estaba mal. Pero llegó Tito. Me encanta lo que dice en versículo 5, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Y cuántos hemos vivido ahí? De fuera conflictos, de dentro temores. El mundo es caótico, el mundo tiene sus problemas y nos bombardea siempre con malas noticias. Y por dentro temores, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las facturas? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación de la salud? ¿O con la familia? ¿Con mi pareja? ¿Qué voy a hacer aquí en el trabajo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Y uno tiene temores. ¿Por qué? Es un ser humano. El mandato casi más común en toda la Biblia es no temer. ¿Por qué tiene que decirlo tantas veces? Porque es natural para nosotros, humanamente, el temer. Y Pablo dice, yo también. Yo también. Yo no he llegado a ese nivel de perfección. Él dice en Filipenses, no he llegado, no pretendo haberlo ya alcanzado la meta, pero prosigo. Él dice, yo a veces lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me salvará? Yo creo que las personas al escuchar que Pablo también pasaba eso, dice, entonces hay esperanza para mí, ¿sí? Porque aunque él fuera el apóstol Pablo, tenía que rodearse de personas que le iban a consolar. Dice en el versículo 6, pero Dios, me encantan esas dos palabras. Siempre cuando ustedes ven esas dos palabras juntas, es asombroso lo que sucede. Sucede muchas veces en la Biblia. Sería un buen estudio algún día si quieren investigar las veces en la Biblia cuando dice, pero Dios. Lo que sucede ahí en nuestra miserable condición, Dios llega al escenario y cambia todo. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios usa a las personas para eso. Tito, ¿quién fue? Un hijo en la fe para Pablo, un discípulo suyo, un alumno. Un alumno. Pablo, el gran apóstol de Dios, pero Tito fue un alumno. Pero Tito llegó y Dios usó a Tito para consolarle a Pablo. Y no solo ahí, sino la iglesia consoló a Tito y la iglesia consoló a través de Tito a Pablo. Pablo consoló a la iglesia, a Tito, Tito a Pablo, la iglesia, a Tito, etcétera, etcétera. Hay tantas conexiones aquí, por eso estamos diciendo que hay conexiones que nos confrontan, nos corrigen para llevarnos a la consolación. ¿Estás conectado con alguien? ¿Te has aislado? Yo temo por los cristianos que están convencidos que no necesitan estar en una iglesia. Y no solo hablo de asistir a un culto, sino estar conectados íntimamente con otros hermanos en comunión sincera, con corazón sincero. Las personas que dicen, yo no necesito a los demás, siempre me decepcionan. Y sí, las personas decepcionan. Siempre termino herido yo, desgastado yo. Entonces más vale la pena yo y Dios y yo. Ahí tenemos nuestra comunión. Pero tú también necesitas a otros hermanos. Ellos te necesitan a ti. Este lugar es bonito. Tenemos este local donde nos reunimos, pero esto no es eso es solo un local, no es la iglesia. Si tú llegas aquí un jueves a las 2 de la tarde, por lo general, nada. Las luces apagadas, yo no vengo aquí los jueves. Si tú llegas en hora de oficina, es más una oficina que una iglesia. La iglesia tampoco es el evento de las 9 o las 10 o las 11 de la mañana, los domingos, los miércoles a las 6:30, los sábados con los jóvenes a las 6:30. No es la iglesia. La iglesia no es el evento de la programación, la música, las luces, el sonido. Aunque suena bien y hacemos las cosas con excelencia, queremos mejorar siempre. La iglesia no es nada de eso, la iglesia somos nosotros.
Pero si tú solo llegas a la iglesia cuando estás aquí, solo llegas a la iglesia cuando estás en el culto, no eres parte de la iglesia. Debes conectarte con las personas. Deberían invitarse los unos a los otros a tomarse un tinto y ser amigos. Amén. Esa fue una publicidad de alguien, ¿no? Sí, tomémonos un tinto y seamos amigos, sí. Eso. Debemos aprender a caminar con las personas. A veces no sabemos que alguien está en una situación de salud, sino después. Y sería chévere tener un grupo de personas que visitan a los que están en las clínicas. No solo es trabajo de los pastores, es trabajo de cada creyente, estar pendiente los unos de los otros. ¿Por qué? Estas conexiones confrontan, pero también llevan a un consuelo eventual. Pablo dice, yo también necesito esto. Versículos 7 y 8 habla de que Dios usó a Tito y a Pablo para confrontar a los corintios y los corintios para consolarle a Tito y a Pablo. Es bilateral, no es unilateral. A veces solo queremos ayuda del pastor. Hay varios pastores aquí, damos gracias a Dios por la vida de cada uno, pero también los pastores necesitamos a ustedes. Amén. Ustedes necesitan a ustedes. No hay una separación tan drástica como hemos hecho en este siglo XXI, pues nosotros también somos ovejas, aunque el Señor nos haya encargado con el trabajo de pastor. Damos gracias a Dios por eso, pero nos necesitamos, hermanos. ¿Sí ven la importancia de estas conexiones? Dios suele usar a las personas para corregirnos y para consolarnos. ¿A quién ha puesto en tu vida? ¿Quién te lleva a Cristo, a contemplarle más a Cristo? ¿Quién te hace pensar más en el Evangelio? ¿Quién te habla? ¿Quién te puede decir la verdad aun cuando duela? Cuando la verdad duele, requiere una persona de confianza para decirnos, pero Dios quiere poner personas así en tu vida. Lo que pasa muchas veces no es que Dios no haya enviado a nadie para conectarse con nosotros, es que no recibimos a las personas. Por nuestra soberbia, nuestro orgullo, no queremos escuchar lo que las personas nos dicen. Nos gusta señalar, pero no nos gusta que nos señalen. Nos gusta escondernos detrás de una fachada de hipocresía y señalar la hipocresía de otros. Hermanos, bajemos de esa fachada. Amén. Conexiones que confrontan. Número 2, tristeza que transforma. El verdadero arrepentimiento nos lleva a través de la tristeza. Nos lleva a través de la tristeza. Versículo 8 al 11, voy a leerlo otra vez. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Parece un poco fuerte eso. ¿Y qué? Pero luego explica un poco más. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. En otras palabras, no se pudo borrar el mensaje. Se mandó el WhatsApp antes de esa función de borrar mensaje. A veces las personas me confrontan a mí. Una falencia mía es a veces me inundo con mensajes, con llamadas y todo, especialmente cuando estoy haciendo algo. Y luego me pongo al día, pero ya es muy tarde en algunos asuntos. Eso pasó esta semana, que el jueves estábamos en Estados Unidos, en un estado, y tuvimos que viajar ese día para otro estado a 6 horas. Entonces estábamos empacando todo y luego llegamos muy tarde en la noche porque tocó pararnos y arreglar algunas cosas. Y yo ahí en el carro manejando. Y llegamos muy tarde en una noche, como a las 10:30, 11 de la noche. Pasamos la noche durmiendo. Al otro día nos tocó levantarnos y manejar un poco más. 1 hora aquí, 2 horas allá. Y luego dejar un carro que estaba en alquiler. Y ya por fin llegar al aeropuerto, pasar ahí migración y pasar todo eso de las aduanas y todo. Bueno, llegamos a nuestro puerto de embarque. Ya era muy tarde. No habíamos dormido bien y tocó hacer un vuelo de toda la noche. Llegamos a un destino para hacer escala hasta las 2 de la mañana y otro vuelo hasta las 6 de la mañana y otro tiempo. Entonces ayer, entre las 6 de la mañana y casi las 7 de la noche, estaba intentando ponerme al día con algunas cosas. Y era el sábado y no había ni siquiera abierto el WhatsApp desde el jueves. Entonces yo abro como 300 mensajes ahí de personas, más mensajes de grupos y yo ahí uno por uno viendo necesito responder o no. Los grupos casi ignoro. Si no me llaman. Pero entonces yo veo que, esta persona me escribió varias veces, pero mensaje borrado, mensaje borrado, mensaje borrado. Ay, no, ¿qué me perdí? Y yo oré por la persona y dije, Señor, tú sabes que necesitaba, yo sí no sé,
pero tú sabes, a veces porque ya perdió su relevancia, a veces porque se arrepintió. Y me alegré mucho cuando el correo electrónico dio la función de que después de enviar, da como 30 segundos para decir, deshacer, editar algo. Varias veces me ha tocado. Pero Pablo envió la carta a los Corintios, una carta muy severa, muy confrontante, con mucha franqueza, y no pudo borrar el mensaje, no pudo editarlo. Pero luego dice, uy, ¿será que era muy duro con ellos? ¿Será que la palabra será bien recibida? Ay, no, que Señor, encamina el mensaje, yo no sé qué va a pasar con ellos. Y tuvo que esperar meses hasta que llegó Tito con una buena noticia. Ellos sí recibieron la carta. Pasaron por un momento de tristeza profunda, pero ahora han sido transformados. No toda tristeza es de Dios. No siempre obra para bien. A veces estamos tristes porque nos hemos metido en problemas. Así como uno dice, ay, ahora me dieron malas noticias en el médico porque no he estado comiendo bien durante 40 años, no hago ejercicio, entonces ahora me dan malas noticias. Es mi cruz y la voy a cargar. A veces por culpa de uno mismo. Me despidieron en el trabajo, pero no llegaba puntual ningún día. Siempre estaba distraído. Es mi cruz, la voy a cargar. Dios causó esta tristeza. Bueno, a veces por culpa nuestra. Problemas en las relaciones, en los matrimonios, problemas con los hijos, problemas económicos. A veces por culpa nuestra, pero a veces Dios sí permite que pasemos por algo de tristeza. Pero no para que nos quedemos ahí siempre, sino para transformarnos. ¿Cuál es la diferencia entre esa tristeza del mundo y la tristeza que Dios da? El mundo sí es consciente de sus errores, siente la culpa, siente vergüenza, siente esa pena y dolor, pero no sabe qué hacer con todo eso. Entonces la tendencia humana es o esquivar, evadir esa idea de la culpa, esconderse detrás de una fachada que todo está bien, echar la culpa a otras personas, justificarse, echar excusas, o vivir en la culpa siempre sin salir, sin escapar de ahí. Es una tristeza que mata. Pero entonces, ¿cómo es el arrepentimiento verdadero? La motivación de un arrepentimiento verdadero es ofendí a Dios, yo hice mal, pero el arrepentimiento falso es me pillaron, me descubrieron, entonces tengo que decir algo. El arrepentimiento verdadero tiene su origen de Dios, pero el arrepentimiento falso tiene su origen del mundo. El verdadero tiene una actitud humilde, el otro orgullosa, soberbia, creyendo que uno tiene la razón, aun cuando está diciendo el opuesto, pero por dentro se nota también que es soberbio. La duración del arrepentimiento verdadero es permanente, pero el falso es temporal. El arrepentimiento bíblico, bueno, real, da fruto que es un cambio real, pero el otro es una culpa sin cambio. Es vida y salvación y relación como el resultado versus muerte y condenación. Hay un ejemplo de ese arrepentimiento bíblico, es el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de él? Caminaba con el Señor Jesús durante 3 años, lo llegó a conocer mucho, él hablaba siempre, a veces cosas que él ni entendía. La noche antes de ser crucificado, Jesús dice a todos los discípulos, ustedes serán dispersos por causa de mí, se van a ofender, se van a esconder. Y Pedro dice, jamás, yo siempre estaré fiel a tu lado hasta la muerte. Jesús dice, Pedro, esta misma noche me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Jamás, nunca, ¿cómo se le ocurre? Y precisamente llegaron los soldados ahí, con los sacerdotes ahí para prender a Jesús. Y Pedro, ahí según su celo, un poco sobreceloso, sacó una espada y tenía mala puntería, no sabía usar una espada, entonces cortó una oreja de uno de sus soldados. ¿Por qué la oreja? Porque no sabía usar la espada. Demostraba celo. El Señor dijo, Pedro, guarda tu espada. Pero ciertamente le llevaron al tribunal, le hicieron un juzgado injusto. Pedro ahí estaba de lejos calentándose con el fuego, le veía de lejos. La distancia era como de aquí hasta la puerta prácticamente de la iglesia,
no era muy lejos, no se escuchaba mucho lo que se decía, pero se veía bien. Entonces Pedro estaba ahí al lado, llega alguien y dice, tú eres de los discípulos, ¿no? Y Pedro dice, no. Uy, esta capucha está muy pequeña. Y se esconde un poco más. Y otra persona dijo, yo creo que te vi con él. No, jamás, yo ni le conozco. Otra persona dice, tu acento te muestra que tú eres de acá, tú eres de Galilea, otra región. Y él comenzó a maldecir, hasta blasfemar el nombre de Dios, diciendo, yo ni conozco a ese tipo. Cantó el gallo. La Biblia dice en los evangelios que Jesús en ese momento miró desde donde estaba a Pedro, en ese mismo momento. Y Pedro salió y lloró amargamente. Los siguientes días eran difíciles para Pedro. ¿Te imaginas su carga, su tristeza? 3 días después llegan unas mujeres diciendo, la tumba está vacía, Jesús ya no está. Y Pedro y Juan deciden correr, hacen una carrera, una competencia sana entre amigos y hermanos para ver quién llega primero. El apóstol Juan dice, Juan llegó primero, pero Pedro entra en esa tumba vacía y ve con sus propios ojos que Jesús no está. Y después, en esa misma noche, Jesús aparece con ellos en el aposento alto. Ahí están 10 de los discípulos, no está Tomás, y Judas ya había entregado al Señor, ya estaba muerto de hecho. Y Pedro ve al Señor Jesús, pero no dice nada. 8 días después, ahí están otra vez los 11, ahora Tomás sí está, y Pedro está, pero no dice nada. Unos días después, Pedro dice, yo voy a volver a pescar. Se puede sentir, hasta palpar la culpa, la tristeza de Pedro. Él dice, voy a volver a la vida antigua prácticamente. Juan 21 cuenta la historia de que varios discípulos querían acompañar a Pedro. ¿Y Pedro qué está haciendo ahí en la barca pescando por peces cuando el Señor le había dicho, yo te haré un pescador de hombres? Pero estaba volviendo y toda la noche pescó y no pescó nada. Luego alguien en la orilla del mar de Galilea dice, echen la red al otro lado. No tiene mucho sentido, pero bueno, lo hicieron. 150 y algo de peces. Así, Pedro dijo, es el Señor. Saltó de la barca, llegó a la orilla, estaba ahí con Jesús. Quería siempre buscar al Señor. Por eso corrió a la tumba, por eso entró, por eso estaba presente cuando llegó el Señor, pero no tenía las palabras para decirle. Y el Señor rompe el silencio, dice Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas con ese amor ágape, ese amor incondicional? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que me caes bien. Son otra palabra para el amor, fileo, que es un amor secundario, de amigos, de familia, de gusto. Pero el Señor dijo, yo tengo un trabajo para ti, Pedro. Alimenta, cuida mis ovejas. Otra vez digo, Pedro, ¿me amas? El ágape. Señor, tú sabes que te fileo o me gustas. Somos amigos. Ni sé. Tengo trabajo para ti, Pedro. La tercera vez, Pedro, ¿realmente me fileas? ¿Me amas con ese amor fileo? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes. Tengo trabajo para ti, Pedro. Vemos que el Señor restauró a Pedro. Pocos días después, él estaba de pie ante miles de personas predicando el Evangelio. 3,000 personas aceptaron a Cristo, se bautizaron, se unieron a la iglesia en ese día. Días después, otros 4,000, 5,000, y cada día, y le veían a él como el líder. ¿Qué cambió? Un verdadero arrepentimiento. No que Pedro no haya cometido un error, pero él reconoció el error, pasó por un momento de tristeza, pero luego dejó esa tristeza a los pies de Cristo para recibir luego una transformación. Hay otro ejemplo de un arrepentimiento, pero ahora falso. Ahí mismo estaba Judas. La misma noche antes de ser entregado, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo? ¿Quién será? ¿Quién es? La persona a quien entrego el pan mojado. Mira, Judas, toma. Y todos los demás discípulos decían, ¿pero quién es?
No será Judas. Judas es de confianza. Es el tesorero de la iglesia. Él lleva el bolso. Él es de mucho carácter. No es por hablar mal del tesorero acá. Amén. Judas es de confianza. Pero Judas salió, vendió a Jesús prácticamente por unas monedas nomás. 30 pedazos de plata nomás. Y luego dice la Biblia en Mateo 27, Judas se arrepintió. Y llegó a los líderes y dijo, tomen el dinero, ya no lo quiero. Ellos dicen, no, pues nosotros tampoco, tómate tú el dinero. Él tiró el dinero y dice ahí en el mismo versículo, se fue y se ahorcó. Entonces, ¿fue un verdadero arrepentimiento? No, fue más bien un remordimiento. Una culpa, una tristeza, pero tristeza que lleva a la muerte, no a la vida. La tristeza que conoce el mundo sí es real, pero no hace nada. No transforma a la persona. El verdadero arrepentimiento involucra 3 cosas. Primeramente, involucra la mente. Es un cambio de pensamiento. Literalmente lo que quiere decir la palabra arrepentimiento, o sea, si uno estudia la etimología o la construcción de la palabra, es cambio de mente. Lo que significa un cambio de mente. ¿En qué sentido? Yo ya no pienso igual acerca de mi pecado. Mi pecado es pecado. Lo admito como pecado. Reconozco que el pecado es pecado. Ese es el primer paso difícil para las personas, porque queremos justificar el pecado. En lugar de decir yo pequé, decimos cometí un error. En lugar de decir, Señor, aquí está mi iniquidad, mi transgresión, estas palabras pesadas, decimos, Señor, sabes que nadie es perfecto. Hay otras personas peores que yo. Señalamos a otros para hacernos parecer mejor. El arrepentimiento involucra la mente, es un cambio de pensamiento, involucra luego el corazón. Es un cambio de sentimiento, de emoción. Sentimos dolor por el pecado. Odiamos al pecado, aborrecemos el mismo pecado. Nosotros sentimos mal al pensar en eso. Pensamos diferente, pero sentimos diferente. Ya no queremos nunca más caer en ese pecado. Y luego es un cambio de la voluntad. Una decisión de obedecer. Decir, Señor, ya no más, ayúdame. Los corintios demostraban este tipo de arrepentimiento. Un cambio de mente, admitieron el error, admitieron el pecado, un cambio de corazón y un cambio de voluntad, obedecieron. El verdadero arrepentimiento es el primer paso para llegar a ser un creyente, un cristiano. Hay muchos de ustedes que han escuchado vez tras vez sobre el Evangelio, pero no son salvos. Yo digo muchos, espero que no haya nadie, pero yo creería que hay por lo menos 1, o 2, o 10, o quizás 100 personas que están escuchando mi voz en redes sociales, aquí en este salón. Yo no conozco sus corazones, pero Dios sí. Y nunca ha habido realmente un momento de verdadero arrepentimiento. Nunca has llegado a reconocer tu pecado como pecado. Nunca has depositado tu fe en Jesús para salvación. Dejar de creer en tus obras, o en tu familia, en tu justicia, en tu dinero, en tu educación, en tu posición en la sociedad, en tu moralidad externa, sino echarte sobre la misericordia, la gracia de Dios. Nunca has descubierto esa salvación, porque nunca ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida. Yo no conozco el corazón de nadie acá, pero te invito a examinarte ahora mismo a ver si ha habido un verdadero arrepentimiento. Si en verdad has creído. Lucas 13, las personas estaban hablando de los eventos del día, de la noticia, que había un masacre en un momento bajo el liderazgo de los romanos, y luego otro evento muy triste, que una obra de construcción, que personas se murieron, y se creía en ese entonces que cuando alguien se muere es porque esa persona es muy pecadora. Esa persona había hecho algo muy, muy malo, entonces por eso el Señor le mató, el Señor le juzgó. Pero el Señor dice en Lucas 13, respondiendo a Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nos gusta señalar a otros pecadores peores que nosotros, pero hay que admitir todos somos pecadores, ¿cierto que sí? Todos hemos fallado, todos hemos corrompido esta vida, estamos mezclados, esas buenas cosas, las justicias están mezcladas con las injusticias, con los pecados, las transgresiones, y no hay nada que podamos hacer para justificarnos ante Dios, sino el Señor nos invita a arrepentirnos. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y la fe, arrepentíos y convertíos, miren a Cristo, por eso Jesús vino. Millones de personas alrededor del mundo, casi 1 billón de personas, admiten que Jesús murió en la cruz, que es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, pero siguen confiando en sí mismos, en sus obras, o en su iglesia, o en su sacerdote, o en su pastor, en su capacidad de guardar los sacramentos, en su religiosidad. Nada de eso nos salva, solamente el Señor Jesús. Amén. Hoy tú puedes reconocer tu pecado y echarte sobre la misericordia, la gracia de Dios, y Él te salvará. Dios quiere que todos lleguen a este arrepentimiento. No es solo para un grupo selecto que Él quiere salvar, no, Él quiere salvar a todos. Solo los que creen serán salvos, pero Él abre la invitación a todos. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya enseguida dice, pero el día del Señor sí vendrá. Tarde o temprano se va a acabar la oportunidad. Entonces no esperen más. El verdadero arrepentimiento es el primer paso para llegar a ser creyente, pero es un paso diario también, de una forma un poco distinta para el creyente. Es una disciplina diaria. Nosotros como creyentes admitimos que a veces fallamos, a veces cometemos errores y pecamos como creyentes. Dice en 1 de Juan 1 que si uno dice que no peca, la verdad de Dios no está en él. Ya nunca ha pecado más. No, ese hombre es mentiroso. No debemos pecar, no debemos seguir en el pecado. Pero saben que 1 de Corintios 1:9 fue escrito a creyentes. No es un versículo para usar necesariamente para ganar a alguien, evangelizar a alguien, pero para los creyentes, para mantener comunión con Dios. No es un asunto de perder la salvación, es un asunto de mantener una relación, una comunión con Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has descubierto esa disciplina, el arrepentimiento? El arrepentimiento hace bien las cosas con Dios y con otras personas. Pensamos en hombres como Zaqueo. A Jesús estaba ahí transitando a Jericó y sanó a alguien y todo el mundo dice, Jesús, viene el maestro. Y un hombre, sus amigos le decían Demetrio porque era de 1,5 metros, muy bajito, dice la palabra, era muy bajo. Demetrio, o Zaqueo, dijo, yo quiero ver a Jesús, pero había un problema. Era el hombre más injusto de todos, muy próspero, muy rico. Era no solamente un publicano o un cobrador de impuestos, sino jefe de los publicanos. Era un traidor de su propio pueblo, nació en una familia israelita, hebrea, judía, pero traicionó a su pueblo para trabajar en el imperio romano, cobrando impuestos, sacando provecho de sus hermanos, enriqueciéndose a costo de sus hermanos. Por eso todo el mundo decía, los publicanos son los más pecadores, son los más horribles de la sociedad. Los únicos amigos que él tenía eran otros pecadores así como él. Pero un día dice, yo escucho que Jesús viene y yo quiero verle. Yo quiero echar un vistazo a ver si es realmente buena gente. Llegó, pero había mucha gente sobre el camino y ahí está como si fuera un desfile esperando a Jesús. Y él ve un árbol y dice, bueno, se tragó un poco de la soberbia y dijo, me humillo, sube un árbol. No era nada digno para un hombre, especialmente un hombre de esa altura, no de estatura física, sino de la sociedad. Pero él se subió. Llega Jesús, las personas presentando a sus enfermos, sana. Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús llega directamente al árbol, mira hacia arriba,
Saqueo piensa, ay no, me pilló. Y dice, Saqueo, baja, porque hoy voy a cenar contigo. Voy a tu casa hoy, Saqueo. Hay otros saqueos aquí en el árbol. Dice, ¿estás conmigo? Mientras estaba ahí en la casa, Saqueo tuvo un cambio total de mente, de corazón y de voluntad. Y dijo, ya las cosas van a ser diferentes. Si he defraudado a alguien en cualquier cosa, voy a devolverle 4 veces más. En otras palabras, y era su riqueza. En otras palabras, él decía, yo estoy dispuesto a llegar a bancarrota para hacer las cosas bien y estar bien con Dios y con los demás. El Señor Jesús dijo enseguida algo asombroso, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Una demostración de verdadero arrepentimiento se vio en la vida de Saqueo. Otro ejemplo es el rey David. Pues ya hablamos un poco sobre el rey Saúl, el primer rey. Después está David. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero David no era un hombre perfecto. Al contrario, él era un hombre que a veces fallaba en grande. Fracasó en grande. Un día ya después de establecer bien su reino, los reyes iban a la guerra en tiempo de primavera y él se quedó. Se durmió hasta mediodía, se levantó ahí, pasear un poco por el techo de su casa, por la terraza. Se veían todas las otras casas ahí debajo y ahí enseguida había una casa donde estaba Betsabé bañándose. En lugar de mirar hacia el otro lado, en lugar de salir de ahí, echó más mirada y luego llamó a traer a esa mujer. Esa mujer tuvo que someterse porque David es el rey, la autoridad. Llega, está con ella y la despide. Después ella le manda un WhatsApp, dice, estoy embarazada. Era malo, pero ahora está peor, pero se va a volver aún peor. El esposo de esa mujer, ¿saben quién era? Urías, el hitita. ¿Quién era Urías? Urías aparece en la lista de los 30 hombres valientes de David. Entre millones de personas ahí en todo Israel, y entre cientos de miles, hasta 1 millón de soldados que él tenía en todo su ejército, él tenía 30 hombres más cercanos a él. 30 hombres que estaban con David desde antes de su reinado y eran fieles, eran buenos guerreros. Betsabé era esposa de Urías hitita, uno de los 30 hombres valientes de David, uno de los 30 amigos más cercanos. Manda a traer a Urías y dice, Urías, ¿cómo van las cosas? Uy, estamos en guerra. Quiero que pase a la casa. A disfrutar un poco ahí con la esposa, saludarla por lo menos. Dice Urías, ¿cómo voy a hacer eso? Mis hermanos están en la guerra. No voy a hacerlo. David intentaba convencerle y en fin, termina emborrachándole a Urías, algo que en la Biblia dice que es pecado también. Dar sidra, dar bebida fuerte a alguien para emborrachar a esa persona para que tome malas decisiones. David termina haciendo eso con uno de sus amigos más cercanos. Entonces, ¿qué pasó? Ni ahí Urías quiso entrar a su casa, ni siquiera se vio con su esposa. Entonces, en últimas, David dice, no, pues esto ya avanzó mucho. Escribió una carta y en manos de Urías dijo, yo quiero que entregues esto al general. La carta decía, yo quiero que pongas a Urías hitita, para que no te confundas con otro Urías, ahí enfrente, en la batalla. Y luego que se retiren todos para que se muera. A propósito, precisamente pasó así. Urías se murió. Después de tiempo de luto, David llama a Betsabé, dice Betsabé, bueno, pues, cásate conmigo. Yo no sé qué más dice esa canción, solo la escucho por ahí en la calle. Si es una mala canción, me disculpan, sí, me perdonan. Ese fue un arrepentimiento falso. Sí. Betsabé dice, ay no, pues, bueno, no hay otra opción. Se casó con David, nació el bebé se enferma y luego se muere. Pero en ese tiempo el Señor mandó a un profeta, Natán, para hablar con David. Dice David, le dijo hasta una parábola. David se involucró mucho en esa parábola, no tenemos tiempo para explicar todo, ya casi se acaba el tiempo de hoy. Pero básicamente el profeta dijo, David, con todo respeto, estás mal.
le confrontó. Tú eres el hombre, tú eres el pecador de la historia. Tú eres el que se merece un castigo severo. David luego tuvo un cambio total de corazón. Escribió lo que nosotros leímos hace poco como iglesia, Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Yo les animo a que tomen tiempo esta tarde, hoy mismo, para meditar en el Salmo 51. Es un buen patrón para cómo arrepentirse de verdad. Toma tiempo para meditar en cada parte de ese salmo, pero David se dirige a Dios primeramente, dice: Señor, contra ti, solo contra ti hay pecado. Nombra su pecado, habla de su pecado, no esconde su pecado, pero luego llega a arrepentirse de verdad y el Señor le restaura. Sufrió consecuencias por su pecado el resto de su vida. Entonces, durante generaciones futuras sufrieron por malas decisiones de su padre, no por una maldición generacional, sino por malas decisiones del padre. ¿Pero qué pasó? Dios aún después guardó su promesa con David. Dios aún después restauró a David, aún después le llama a un hombre conforme al corazón de Dios. No porque haya sido perfecto, sino porque se arrepintió de verdad. No porque haya sido un hombre siempre intachable, sino porque fue un hombre arrepentido, se humilló, quiso seguir y buscar el corazón de Dios. Esa tristeza transforma. El verdadero arrepentimiento no nos deja en tristeza, nos lleva a otra cosa. Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha sido bueno en tu vida, pero eso te ha guiado hasta este momento de decisión en tu vida. Si nunca has sido salvo, acepta a Cristo hoy, arrepiéntete de verdad, cree en Él hoy, no esperes más. Que dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tú puedes descubrir perdón hoy. No tienes que permanecer en tristeza, amén. Tú puedes sentir libre de la culpa, libre de las cadenas del pecado, pero eso comienza con arrepentirte. Cambiar de mente, cambiar de corazón, cambiar de voluntad, buscar al Señor. Él ya está ahí invitándote. Él es quien salva. No es ningún pastor, no es ninguna iglesia, no eres tú. Es Dios que salva, pero te invita a creer. Conexiones que confrontan, tristeza que transforma. Número 3, lo último, gozo que gobierna. Gozo que gobierna. Una y otra vez en nuestro texto en 2 Corintios 7 vemos este tema del gozo, del consuelo. En medio del arrepentimiento llega un gozo. Después de confrontar y corregir lo deficiente, llega un gozo, un consuelo. El verdadero arrepentimiento produce este consuelo y gozo. Al volver a leer ese pasaje, siempre vemos que el gozo tiene triunfo al final. No es la tristeza que reina, es el gozo que gobierna. Muchos de nuestros problemas resultan, de hecho, por haber perdido ese gozo en el primer lugar. Encontramos o buscamos gozo en otras cosas, aparte del mismo Señor Jesús, y por eso cometemos esos pecados. Porque te cuesta tener victoria en la tentación, porque tu gozo ya no es el Señor. Tú crees que vas a descubrir en ese pecado, esa tentación, algo que solo el Señor puede proveer, que puedas descubrir satisfacción, pero ¿qué pasa? Te deja más vacío que nunca. Porque no quieres soltar ese rencor, esa amargura. Alguien te hizo mal hace años y aún así estás ahí amargado. ¿Por qué no quieres soltar eso? Porque has perdido vista del gozo de la salvación. Porque vuelves a buscar satisfacer tu carne con cosas que no satisfacen. Que has olvidado qué tan bueno y qué tan grande es Dios. Dice en Salmo 51, ese salmo de arrepentimiento: créame, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me quites no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Lo que quería David no simplemente era perdón, listo, ya me perdonó. Él quería volver a tener ese gozo de la salvación.
Ese gozo es lo que nos permite vivir en victoria. Ese gozo es lo que nos permite vivir vidas en la consolación divina. Nos permite perdonar, nos permite ser generosos, nos permite y nos impulsa a llevar el mensaje del Evangelio a otras partes. Ese gozo es lo que se ha perdido en muchas personas. El gozo que gobierne en nosotros. Puede que hayas fallado y puede que hoy te sientes un poco de tristeza. Y bien, no me pesa, como dicen. Bien, espero que se hayan sentido un poco de tristeza, que el Señor mismo haya mostrado algo en ti que debes confesar. Yo no soy Dios, pero espero que Dios está mostrando eso. Pero no te quedes ahí, amén. Lleva eso al Señor, entrega eso al Señor y recibe a cambio el perdón de Dios, esa libertad de Dios, la gracia de Dios, el gozo de Dios. Porque ese gozo que gobierna en nuestras vidas es mucho mayor que la tristeza que transforma ese resultado. ¿Hay algo que necesitas confesar y dejar hoy? No esperes a que sea expuesto esa cosa, que sea expuesta. Dios ya te ve. Es más, otras personas posiblemente te ven, posiblemente no. Pero no esperes. No es lo mismo. Hay hombres que están siendo infieles a sus esposas. Hasta ser pillados no dice nada. Están esperando. ¿Qué están esperando? Se van a morir. Sienten la culpa, sienten la tristeza personal, pero hagan algo con eso. No jueguen con el fuego, se van a quemar. Hay mujeres que están guardando, hay un rencor de hace años de algo que pasó y no quieren soltar eso y eso les da tristeza tras tristeza y no pueden gozar de la vida. Es hora de resolver eso en el Señor Jesús, amén. Es hora de entregar eso al Señor. Hay jóvenes que están luchando, jóvenes, ancianos, con adicciones, con tentaciones y puede que nadie sabe. Hay libertad en el Señor. El Señor te ofrece gracia, el Señor te ofrece perdón. Pero debes no seguir jugando con eso. Te va a matar. Te va a matar. Te va a secar. Hoy mismo, lleva eso al Señor. Si has defraudado a alguien, puede que hayan pasado años. Pero tú llevas esa tristeza, esa culpa. Busca restituir lo que has defraudado. Es posible que no es posible. Es posible que esa persona ya esté muerta o no hay una posibilidad de reconciliación. Han pasado tantas cosas, hasta ahí mandatos legales y restricciones así que uno no puede estar en comunión con esa persona. Pero haz todo lo que puedas para estar en paz con todos. Con Dios, con otros, contigo mismo. Verdadero arrepentimiento nos lleva llevar esas cosas a Dios y descubrir que Él nos da algo mejor. La corrección no equivale siempre a condenación. La disciplina no es para destrucción. La tristeza no tiene que terminar en tragedia. Permite que esas cosas te lleven al Señor. ¿Cuáles son los beneficios que trae el verdadero arrepentimiento? En este texto de 2 Corintios vemos que ayuda a uno mismo. Uy, cuánto alivio se siente cuando se arrepiente por fin algo. Hay personas que han llevado años y años intentando engañar a todos, pero por fin llegan al punto de quiebre, confiesan y han dicho, yo he escuchado con mis oídos, es como si 100 kilos se me levantara. Siente bien, se siente bien, por fin arrepentirse de algo. Hace bien a uno mismo, descubre el perdón de Dios, descubre la libertad, una carga se levanta, se quita. Pero también anima a otras personas. Otros son testigos, tanto los que están intentando llevar a la persona a tratar con su pecado, a tratar con sus errores, como otros que son testigos del cambio que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Anima a los demás, pero también alegra el corazón de Dios. Una tras otra vez vemos cuánta alegría hay para Dios cuando alguien vuelve a Él. Él quiere eso. Hay personas que no quieren volver a Dios porque dicen, pero si yo voy a Dios, me va a disciplinar, me va a castigar, me va a aplastar. Mejor me escondo de Él, huyo de Él. ¿No te acuerdas quién es Dios? Él es un Padre amado.
Él es el padre del hijo pródigo que espera todos los días que el hijo vuelva a casa. Es el padre que corre hacia su hijo aunque apesta. Es ese padre que está dispuesto a besar a su hijo, a abrazarle a su hijo, a vestir a su hijo, a hacer una fiesta para su hijo que ha vuelto a casa. Esa historia en Lucas 15 también habla de otras cosas perdidas, el hijo, la oveja, la moneda, pero ahí en medio de todo hay un principio en Lucas 15:10, dice así, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo no solamente de parte de los ángeles, pero delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Me imagino ahí, cada día, cada momento cuando un pecador se arrepiente, llega a conocer la gracia, recibe la justificación, no por sus obras, sino en Cristo, reconoce su pecado y se vuelve a Dios, busca a Dios, halla a Dios, encuentra ese perdón, esa libertad, esa vida eterna. Y esa persona es ayudada. Las otras personas que rodean, se animan. Pero Dios dice, prendan la música, Gabriel, otros ángeles, saquen las trompetas, vamos a hacer fiesta. Dice, pero pastor, eso, Dios es así. Dice, hasta en el Antiguo Testamento, hay algunos que dicen, en el Antiguo Testamento Dios es muy duro, muy severo, el Nuevo Él es bueno. No, usted puede estudiar toda la Biblia y ver que Dios es bueno. El Antiguo Testamento dice que Dios regocija sobre su pueblo con cánticos. Dios se goza, Dios se alegra cuando volvemos a Él. ¿Qué estás esperando? Es posible que necesitas hoy aceptar la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Estás intentando justificar tu pecado, evadir la culpa, la responsabilidad personal, pero ¿no te estás engañando a ti mismo? No vas a engañar a Dios. ¿Por qué evades esa mano estrecha, abierta, esos brazos abiertos de Dios? Él te quiere perdonar, pero tienes que confesar. Tienes que llegar con un corazón contrito, humillado, un cambio de mente acerca de tu pecado, un cambio de corazón acerca de tu pecado y un cambio de voluntad acerca de tu pecado. Un cambio de mente acerca de tu confianza eterna, un cambio de corazón acerca de tu confianza eterna y un cambio de voluntad acerca de tu confianza eterna. Toma ese paso de fe, arrepiéntete y cree y descubrirás algo que el mundo no puede dar. Puede que hoy estás más consciente que nunca de tu pecado y sientes un poco de tristeza, pero que permitas que Dios transforme la tristeza en baile. Ese lloro en gritos de alegría, esa ceniza en óleo, perfume. Dios quiere intervenir, pero tienes que aprender sobre el verdadero arrepentimiento. Cristiano, ¿cuál es tu tendencia? ¿Evadir responsabilidad o seguirte cargando con culpa que ya Cristo canceló? Ya Cristo pagó la deuda. Cristo puede quitar la culpa y a veces nos acusamos una y otra vez. Años después de haber cometido errores, vivimos aún en esos errores, pero ya estamos limpios en la sangre de Jesús. Hay que mantener cuentas cortas con Él, pero no caigamos ni en evadir responsabilidad, ni en vivir constantemente en esa tristeza. Esa tristeza lleva al arrepentimiento de que no hay que tener más tristeza, dice la palabra. Pasa la página. Amén. Vive, descubre esa vida en Él. No finges que todo está bien cuando no lo está. No minimices el pecado. El arrepentimiento restaura la comunión con Dios y con otros. Busca estar bien con Dios y con los demás. No dejes que tu orgullo te impida arrepentirte de verdad. Vamos a orar. Yo te invito a tomar inventario ahora mismo. Ahí con las cabezas inclinadas. Tú y Dios, ahora, ¿has creído de verdad? ¿Había un momento de arrepentimiento real en tu vida?
en algún momento has depositado tu fe, tu confianza en Cristo para salvación. Si no, hoy clama a Él. En este mismo momento, donde quiera que estés, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Puedes ser salvo hoy. Eso es personal entre tú y Dios. Pero no quiero que nada te impida acudir a Dios, buscarle mientras puedes ser hallado. Él te está llamando, te ha estado buscando, te ha llevado a este momento. Si no eres salvo, o si no sabes, hoy mismo, reconoce tu pecado. Entrega tu vida a Él. Acepta a Cristo, lo que Él hizo por ti en la cruz. Acepta a Cristo como tu Señor. Entrega tu vida a Él. Recibe su promesa y serás salvo. Cristiano, también te invito a tomar inventario de tu vida. ¿Hay algo entre tú y Dios? ¿Algún pecado secreto? ¿Alguna mala actitud? Sea pecado de comisión o de omisión. Entrega eso a Dios. Pídele la ayuda de Dios para cambiar, porque tú no puedes solo. Y si necesitas arreglar cuentas con otra persona, pide la ayuda de Dios para eso también. Señor, yo he intentado ser fiel a tu texto, tu palabra, como un mensajero, nomás. Estoy entregando el correo. Tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a no solo ser oidores de ese mensaje, sino también ahora hacedores. A permitir que penetre tu palabra en los rincones más profundos de nuestro corazón, que alumbre la luz de tu evangelio hasta en los closets de la mente, del corazón, que expongas, Señor, lo que hay que confesar y dejar. Y yo te pido especialmente por los que están oyendo esto, que tengan oídos para oír, para ser salvos. El enemigo ha engañado a tantas personas alrededor del mundo con un falso arrepentimiento, solo lo suficiente para guardar la imagen pública, lo suficiente para que los demás piensen bien de uno, para sentirse un poco mejor, pero esa tristeza aún está ahí, la culpa aún está ahí. Te pido por aquellas personas para que hoy descubran perdón, vida, salvación, restauración y gozo en ti. Pido por los hermanos que están sufriendo ahora una relación tensa, bien sea con los de su propio hogar, o con otros compañeros, o con otros hermanos en Cristo. Que hoy mismo pueda haber un arrepentimiento y perdón y restauración de esas conexiones tan importantes. Porque no nos hiciste para estar aislados. Señor, ayúdanos a cultivar esa comunión entre hermanos. Abrirnos a la corrección y a la consolación que solo pueden brindar otros hermanos. Gracias por tu iglesia y gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web iglesiaagape.com y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga grandemente.